Empezando con la introducción al libro de Tesla, en su historia tenemos que fue creado por Turner Noem. En sus primeras páginas muestra ante sus lectores unas varias menciones y referencias realizadas a este misterioso e integrante científico. Empezando a decir que en el mandato de Abraham Lincoln se consideraba a Estados Unidos como una superpotencia y que en ese país donde ocurrieron las mejores creaciones e inventos, en donde fue fundamental el aparecimiento de inmigrantes que de alguna u otra forma aportaron al crecimiento del país. Las creaciones y personajes a lo largo de la historia son fácilmente recordables, como en el caso de Einstein, el caso de creador de Google, de Facebook, entre otros. Y hay también quienes fueron olvidados, como fue Tesla, en el que se encuentra nuestro misterioso personaje que es Tesla. Para mí Tesla fue olvidado fácilmente y solo siendo recordado por quienes son profesionales en la carrera de electricidad y electrónica, del cual oculta una gran historia. En el mundo del arte son varias veces en las que ha sido tema principal en la construcción de sus obras, desde menciones cortas por parte de algunas películas, teniendo una canción en su nombre, películas, en series, investigaciones, hasta ser parte de su propio cómic del que es héroe, entre muchas otras más menciones. Destacan, y todas estas destacan en un punto, su rivalidad con el científico de la época, Thomas Alva Edison, que más adelante comprenderemos el porqué de su enemistad. Empezando con la primera parte tenemos las 1000 caras de Tesla. Entre más referencias se hacía, se entiende el porqué de su aparecimiento. Y en Colorado Springs, donde sucedió uno de los más grandes inventos aparecidos en la humanidad, y la que cual Tesla fue el personaje principal, acontecimiento que aparecerá en páginas posteriores. En una sociedad al final del siglo XIX, es difícil de pensar que vivía en una casi nula de electricidad. Se había explorado y aún no se había explorado la electricidad y se había utilizado de una forma corrupta, del cual tuvo un gran visionario, el croata Tesla, que quiso poner al alcance de todo el mundo y llevarle a un desarrollo impensable. Todo lo logrado hasta hoy en día ha sido gracias a este gran inventor, amante de las palomas, y siendo este el mayor, y todo esto de transportar la energía ha sido el mayor, de la energía que tenemos en la actualidad, ha sido el mayor homenaje que podría tener. Esto gracias a sus aportes únicos, una persona perfeccionista que no merece que no tiene el reconocimiento que debería merecer, y supuso en su caótica vida un fin de dudas que no fueron respondidas y que juntos a varios proyectos perdidos tras su muerte, que generaron varias teorías conspirativas. Su historia comienza en un barco lleno de inmigrantes de parte de Europa a Estados Unidos. Un compendio de sus aportaciones fue el motor de inducción polifásico. Su tecnología fue capaz de iluminar grandes ciudades y enviar electricidad a miles de kilómetros, que en la época tecnología de Edison no podía hacerlo. También se aporta la construcción de la hidroeléctrica, transmisión inalámbrica, investigaciones que aportaron en la invención de radio, unas más ideas e invenciones cerca de 700 que le convierten en uno de los cerebros más visionarios y capaces de la historia. En persona, Nikola Tesla era una persona alta, cerca de 2 metros, bien vestido, nunca pasaba inadvertido, fue capaz de tomar conversaciones con Edison, JP Morgan, George Westinghouse, principales personajes en la vida de Nikola y del siglo XIX. Fue amante de la poesía y el ballet y el boxeo. Siguiendo con nuestra segunda parte tenemos la incumplida promesa del futuro. Como todos conocemos, el avance que en décadas atrás se mencionaba que aparecerían en la actualidad no existen. Seguimos casi igual, los coches voladores no los pudimos lograr, vivir más de 100 años, viajar a otros planetas, sigue siendo una historia de ciencia ficción. Es ahí donde a inicios del siglo XIX es donde ocurrió la mayor parte de tecnología revolucionaria, pasando por la construcción de un motor creado por Watt a vapor para pasar al descubrimiento de un fenómeno de la electricidad, que hoy conocemos como la electricidad. Después aparecieron el descubrimiento de los amperios, de los ohmios y de Coulomb, que poco a poco comenzaron a darle forma a este nuevo descubrimiento. Apareció también Faraday, que no fue un buen matemático, pero fue capaz de demostrar la inducción magnética y que la corriente al pasar por un conductor genera un campo magnético. Apareció, para darle sentido completo, Maxwell, cerca de 1860, a demostrar todo lo antes mencionado con una serie de ecuaciones que Faraday no pudo hacerlas. Estas deducciones supusieron la creación del primer motor primitivo eléctrico. Siguiendo con esto, seguimos con cuando el mago decepciona. En 1888 llegaron cerca de 500,000 inmigrantes. Dentro de ellos estaba un niño pequeño, ya joven de 27 años, que era Nikola Tesla.
Con un inglés perfecto, rasgos propios de su lengua, preguntaba a un policía dónde se encontraba la estación de Pearl Street, donde varios ingenieros trataban de darle luz a las mejores ciudades de Nueva York, lideradas por el grupo del científico conocido como el mago de Menlo Park, Thomas Alva Edison. Gran inventor, que en sus inventos hicieron que consiga una popularidad en el mundo y en la ciudad, y es quien Tesla admiraría hasta terminar siendo una rivalidad. En un mundo lleno de plena industria se encontró Tesla, quien admiraba a Edison, que ya lo había conocido cuando trabajó en su empresa en París, donde estaba varios años y recibió elogios por los que decidió viajar a Nueva York, que le propuso los beneficios que se tendría al utilizar la corriente alterna. Lo propuso a Edison, que solo significó una risa del famoso inventor y un rotundo no, que Nikola Tesla significó su renuncia. Esta vida resultó muy diferente a la de su niñez, donde se crió en una familia de Croacia, de hijo de un padre de su parroquia y una madre a la que se le parecía mucho, ya que ella realizaba inventos para las tareas del hogar. Todo de su familia le llamaban Nico. Desde pequeño daba pequeños rasgos de su gran habilidad e inteligencia, creando varios inventos inusuales de un pequeño niño de 10 años y algunos rozando la imaginación. Sufrió bastante debido a la muerte de su hermano mayor por un accidente en caballo que lo marcó de por vida y significó las comparaciones de sus papás, que después de viajar a Ghost Peak, alejando a Tesla, amante de la naturaleza, especialmente de los animales, a vivir en un mundo más urbano. Fue extremadamente amante de la limpieza, con una obsesión por el número 3 y el 13, por los relámpagos. No acostumbraba a dar abrazos ni besos a las personas, ya que consideraba que se transmitía muchos gérmenes. En sus estudios era un alumno brillante, y en clases un profesor le planteó un problema de un sistema de un motor utilizando un switch. Mención que Tesla considera que se puede quitar el switch y aún así el motor podría seguir funcionando. Algo que sorprendió al profesor y le planteó que pueda resolverlo. Tesla lo resolvería, pero al cabo de muchos años. También es muy amante de las palomas y se encariñó con una sola de puntas plateadas, y aunque estuviera enfermo enviaba a uno de sus allegados a alimentarla. Todos estos acontecimientos llamaban la atención al joven O'Neill, que poco después se convertiría en un gran escritor y bibliógrafo de Nikola Tesla, que veía a Tesla como un superhéroe y fue quien hizo una biografía de él, de este gran científico, y se convirtió también en un amigo. Tesla, en sus varios trabajos en Nueva York, que cambiaba constantemente, siempre mantenía constante de la electricidad. Él tenía gran imaginación y construía perfectamente en una hoja a los empleados de lo que él creía que podía hacer, y después de haberlo construido lo rompía para que ellos con lo que tenían en su mente lo puedan construir. Él creía que esta habilidad se podía ser adquirida, por eso se lo consideró que tenía una especie de autismo o síndrome de Asperger, pero carecía de fundamentos. Tiempos después apareció un nuevo personaje que fue relevante para el crecimiento de Tesla, el empresario T.C. Martin, quien gracias a varias gestiones de apoyo fundó la AIE en 1888, en la que su primera aparición fue una conferencia donde Tesla presentó durante miles de científicos su motor de inducción magnética, que resolvió el problema del switch, que el profesor dijo que no lo lograría. En dicha conferencia Tesla empezó a ganarse un nombre en el mundo de la investigación. También en dicha conferencia apareció otro inventor, que era Thomson, que también tenía los mismos procedimientos que Tesla, pero no logró solucionar dicho problema. Tuvo una alianza con Edison y fue acusado por robar las patentes de Tesla. Ganó enemigos, fue soberbio, y con el pasar del tiempo Tesla se ganó muchos enemigos. Los científicos no hablaron de él en su conferencia, porque sus patentes de Tesla opacaban a las de las otras. Pero cada patente no estaba muy regulada por la justicia, por lo que generaba que varios científicos podían copiar y trabajar con las patentes de Tesla. Un rotundo éxito que hicieron que se le dé a la empresa de Westinghouse una de las mayores obras de la historia, la de construir una planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Una obra realmente histórica. Todo fue posible gracias a la patente de Tesla y supuso la reunión de los pesos pesados de la economía de Europa y Estados Unidos, a los que llegaron a un acuerdo gracias a JP Morgan, que consiguió que aceptara hasta la mismísima General Electric, que pertenecía a Edison. Y años después, en 1895, se puso a funcionar el primer generador y posteriormente los otros 9, y cada uno con una placa de reconocimiento hacia Tesla.
Tesla cumplió su sueño. En 1897 visitó el Niágara, recibido con honores, y al mirar tan magnífica construcción, la motivación fue tal que menciona la creación de un sistema que transmitiera la electricidad sin cable alguno. Tesla ya tenía otra meta para cumplir. La presencia de Tesla, su cortesía y gran habilidad al hablar y magnetismo para atraer a las personas, hacía que fuera deseada por muchas personas y por las más famosas de la época. Entre ellas están Katherine Johnson, esposa de su amigo; Sarah Bernard, actriz y mujer más deseada del momento; Marguerite Merrington, pianista a la cual se enamoró platónicamente; amistad con Annie Morgan, una de las más codiciadas por su inmensa fortuna, y a su vez, y a pesar de ello, tenía una gran admiración y respeto hacia las mujeres. Consideraba que si conseguían su propia liberación, es decir, que no necesitaban ayuda al hombre, la sociedad se transformaría hacia un cambio bueno. Lo comparaban como un panal de abejas, en las que todos trabajaban por el bien de todos de manera ordenada y buscaban el bien común de la colmena, lideradas por una abeja reina, de la que solo se necesitaba a los machos para procrear. Mientras avanzaba el avance tecnológico en los que Tesla estaba inmerso, ya sea en conferencias, en su taller, comenzaron a prosperar el mundo de la astronomía, de la cual a Nikola lo catalogaban como la de un extraterrestre. En noviembre de 1888, y después de que el nombre de Tesla empezara a estar en boca de todos, tras su lectura ante la MEE, escribió lo siguiente: acabo de ver los diseños y la descripción de una máquina eléctrica que ha sido recientemente patente por el señor Tesla y vendida a la de Westinghouse Company, que revoluciona por completo el negocio eléctrico mundial. En otra anotación, intentó todo lo que nosotros intentamos, como demuestran ciertos gráficos y las explicaciones, y algo más que nosotros habíamos sospechado. La corriente alterna, eso superó la dificultad y trabajo consigo el éxito. Más tarde ambos coincidieron en un evento de Players Club, del que Taiwán era cofundador, un club privado y exclusivo que pretendía la convivencia social entre miembros de la profesión dramática y las gemelas profesiones de la literatura, la pintura, la arquitectura, la escultura, entre otros. El propio Mark Taiwán tuvo oportunidad de conocer personalmente los defectos de sus aparatos durante una de sus vidas al laboratorio de Tesla, según una famosa anécdota narrada por el entusiasmo al subirse a una de las plataformas, que hizo oídos sordos a las advertencias del inventor de que podía abusar de su efecto vibratorio. Podía tener efectos poco recomendables para la imagen de un caballero ajeno a estas recomendaciones. Taiwán le insistía que subiera la potencia hasta que tuvo que bajarse de golpe, preguntándole con evidente apuro el inventor por el camino hacia el cuarto del baño. Como sabe cualquier usuario actual, de estas plataformas puede producir molestos efectos laxantes. Obvio es decir que el aparato no fue incluido entre las ofertas para viudas ricas que se llevó en Europa. No fuera que su presentación desembocara en alguna situación embarazosa. Con el paso de los años, sin embargo, Taiwán buscó la manera de compatibilizar por su olfato para los negocios con objetivos más relevantes, pacifistas. Convenció y asistió con angustia a la carrera armamentista que se desató entre las mundiales, coincidiendo con el cambio del siglo, mucho antes de que la Primera Guerra Mundial terminara, convirtiéndose en una catastrófica realidad. Muchos intelectuales expresaron sus preocupaciones por el desarrollo de sus medios destructivos, ya que amenazaron con dejar pequeños conflictos del pasado. La doble transformación del mundo. En 1889, Tesla visitó la Exposición Universal de París. Fue un acontecimiento majestuoso en el que los franceses mostraron al mundo lo orgulloso que se sentían de tan gran ingenio metálico diseñado por Gustave Eiffel, la gran torre de 330 metros de muchos parisienses encontraban horrorosa su existencia. Solo quedó garantizada con el advenimiento de la radio, cuando con su
cúspide se instaló un emisor que sirvió para marcar la hora de París y establecer la referencia para los territorios franceses. A encontrarse con investigadores y físicos que en aquel momento estaban conmocionando por todos los descubrimientos de Heinrich Rudolf Hertz, quien habría logrado probar la existencia de las ondas electromagnéticas previstas por las ecuaciones de Maxwell y la demostración que eran capaces de desplazarse a la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo, incluso en el vacío para sus experimentos. Hertz había utilizado un oscilador, un aparato que introducía variaciones periódicas de una corriente eléctrica, y para la recepción un resonador, un aparato que captaba oscilación y resuena. Esto es una oscilación siguiendo el mismo ciclo marcado por esta. Se trata esto de los rudimentos que dieron pie a la radio, pero en aquel momento eran tan solo un descubrimiento que habría un enorme campo, una aplicación nueva del electromagnetismo. Tesla aún pensaría un tiempo en Europa, que esto pudo aprovechar para visitar a su familia en su tierra natal. Sin embargo, algo se había despertado en él, en uno de esos flashes que solía asaltarle. Cuando estaba en una nueva idea, comprendió que esas ondas recién descubiertas podía esconderse algo de su enorme potencial. Tesla se concentró en un aluvión de experimentos y pruebas con los aparatos por primera vez. Disfrutaba que los medios y la capacidad para ir más allá de la mera construcción de modelos en su cabeza. En algún momento de esos experimentos encontró lo que quizá de manera inconsciente estaba buscando, pero entonces estaba trabajando en un nuevo tipo de lámpara que pretendía superar la única existente. La incandescencia creada por Edison. La lámpara de Tesla consistía en un tubo de vidrio relleno con un gas inerte como el neón, que al paso de la corriente eléctrica tenía la virtud de reaccionar despidiendo un brillo de una calidad mucho mayor que la de un bombillo, con el añadido de su calor. Hay que tener en cuenta que para encenderse una bombilla malgastada hasta el 95% de la energía suministrada en forma de calor. Aquel genial avance representaba en suma el primer prototipo de lo que luego fue comercializado como el Mis inventos, mi infancia. ¿Cómo inventa el mejor inventor del mundo? ¿Cómo da vida a un invento? ¿Qué clase de mentalidad tiene Nicolás Tesla? ¿Fue su infancia un lugar común, como la de mayoría de nosotros? ¿Cuál fue la formación temprana de uno de los elegidos del mundo? A estas y a muchas otras preguntas interesantes responde con un estilo incomparable el propio Nikola Tesla en su primer artículo. Tesla da a conocer cómo fue su primera juventud, relato el cual parece sacado de un libro de ciencia ficción. Tesla no fue consciente de que era un inventor, sino hasta que alcanzó la edad adulta. Esto fue gracias a varios factores. La muerte de su hermano, que fue una de las causas. Nicolás Tesla presenció la muerte de su hermano, quien fue dotado de cualidades extraordinarias. Muerte la cual fue provocada por un caballo, suceso que lo dejó marcado a él y a sus padres. La muerte de su hermano fue un pesar que lo perseguía como inventor. Tesla creció con desconfianza en sí mismo, aunque estaba lejos de ser un chico estúpido. Su padre era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia, un hombre erudito, un auténtico filósofo natural, poeta y escritor. Y su madre una mujer digna de admirar, que había sufrido mucho pero aún así salía adelante, quien era ama de casa que se dedicaba a inventar pequeños aparatos domésticos. Su padre se oponía a los deseos de Tesla de ser ingeniero, cuya idea lo emocionaba mucho, pero hubo otra razón por la cual Tesla tardó en despertar. En su niñez tenía apariciones de imágenes, las cuales no lo dejaban tranquilo, lo atormentaban. Excursiones largas eran lo que calmaba las apariciones que padecía Tesla. Esto lo repetía hasta los 17 años, cuando sus pensamientos se dirigieron a la invención.
Tesla desarrolló una habilidad impresionante. Realizaba sus experimentos en su imaginación y los lograba concebir con una habilidad maravillosa propia de Nikola. A los 20 años Tesla logró por primera vez hacer que una imagen se desvaneciera ante su vista, gracias a un esfuerzo obstinado, pero nunca tuvo ningún control sobre los relámpagos de luz a los cuales se enfrentaba. Eran quizá la experiencia más extraña e inexplicable que le ocurría. Normalmente ocurría cuando se encontraba en situaciones peligrosas o angustiantes, o cuando experimentaba un gran regocijo. Tesla era una persona amante de los libros, le gustaba limpiar la biblioteca de su padre, el cual no dejaba que su hijo lea libros, pero Tesla se las ingeniaba y terminaba leyendo libros a la madrugada cuando sus padres descansaban. Durante todo el tiempo que llevaba leyendo, encontró un libro sobre el autocontrol, el cual lo dejó perplejo y lo comenzó a practicar en su vida cotidiana. Tesla en su juventud pasó por muchos vicios que pudo dejar fácilmente gracias a la fuerza de voluntad que había adquirido. Mis primeros esfuerzos como inventor. A la derecha tenemos una fotografía que muestra en segundo plano la casa en la que residía la familia del señor Tesla. El edificio de la derecha es la Real Gymnasium en la que él estudió. A la izquierda tenemos un interesante estudio del gran inventor que contempla la bobina de cristal de su famosa luz inalámbrica. Mis últimos intentos. Tesla en este capítulo da a conocer las maravillosas invenciones, descubrimientos que marcaron su carrera. 1. El descubrimiento del campo magnético rotatorio. 2. Motor de inducción. Este fue uno de los más importantes. ¿Qué es el motor de inducción? Opera con corriente alterna, no tiene conmutador como un motor de corriente continua ni colectores como el motor de corriente alterna. Al contrario de los dos tipos citados, el campo de corriente no es constante, sino que la propia corriente rota constantemente y con ella hace girar por inducción. El primer motor de inducción de Tesla, este modelo histórico, es uno de los dos que se presentaron ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. 3. El descubrimiento del transformador y la bobina de Tesla. 4. El transmisor del aumento. Tesla conoce a Edison. El encuentro con Edison fue un evento memorable para la vida de Tesla. Edison dejaba atónito a Tesla. Edison, sin privilegios ni formación científica, había conseguido tanto, mientras que Tesla, estudiando una docena de lenguas, ahondado en el arte y la literatura, había pasado prácticamente su vida entera en las mismas. Tesla sentía que había despilfarrado la mayor parte de su vida. Unas pocas semanas después, Tesla había ganado la confianza de Edison. Parte de esta amistad fue muy importante y a su vez la peor en la carrera de Nikola. 5. La lámpara de Aladino. 6. En la silla de Faraday. 7. El gatillo de la naturaleza. 8. 4 millones de voltios. 9. El transmisor de aumento. 10. El arte de la teleautomática. Tesla fue el primero en construir y manejar con éxito autómatas en forma de botes, dirigidos y controlados totalmente por circuitos inalámbricos sintonizados y por agentes que aseguraban una actividad fiable pese a cualquier intento de interferencia. Estos descubrimientos e inventos fueron la cúspide de Tesla. Demostró ser una persona con una inteligencia inigualable que podía inventar algo asombroso de lo más sencillo. Sin duda alguna, una de las personas que aportó más a la evolución del mundo gracias a sus inventos. El problema de aumentar la energía humana, publicada en el The Scientific Magazine en junio de 1900, de la interminable variedad de los fenómenos que la naturaleza brinda a nuestros sentidos, ninguno nos ocupa la mente con más asombro que el movimiento increíble, complejo, que es su totalidad llamamos vida humana. Su misterioso origen siempre estará velado por la bruma impenetrable del pasado. Su carácter se ha vuelto incomprensible por la complejidad infinita y su destino se esconde en la profundidad insondable del futuro. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿A qué se atiende? Estas son las grandes preguntas que los sabios en todos los tiempos se han esforzado por responder. La ciencia moderna dice:
El Sol es el pasado, la Tierra es el presente, la Luna es el futuro. Masa incandescente somos y en masa helada nos convertiremos. El primer problema, cómo aumentar la masa humana, la combustión de nitrógeno atmosférico. Visto de forma general, hay obviamente dos maneras de aumentar la masa de la humanidad. La primera, apoyar y aumentar aquellas fuerzas y condiciones que atienden a aumentarla, y la segunda, combatir y reducir aquellas que atienden a disminuirla. La masa aumentará mediante una atención cuidadosa de la salud, mediante la comida nutritiva, la moderación, la regularidad de las costumbres, la promoción del matrimonio, la atención consciente a los niños y en general mediante la observación de muchos preceptos y leyes de religión y la higiene. Pero al añadir nueva masa a la antigua se presenta de nuevo tres casos: o bien la masa añadida tiene la misma velocidad que la antigua, o bien es de una velocidad mayor, o bien es menor. El segundo problema, cómo reducir la fuerza que retarda la masa humana, el arte de la teleautomática. Como se ha dicho antes, la fuerza que retarda el movimiento del hombre hacia adelante es en parte la fricción y en parte negativa. Para ilustrar esta distinción podría nombrar, por ejemplo, la ignorancia, la estupidez, la imbecilidad, como algunas de las fuerzas que son solo de fricción o que constituyen resistencias carentes a la tendencia alguna en su dirección. Por otro lado, el utopismo, la demencia, la tendencia autodestructiva, el fanatismo religioso y otras semejanzas, que son todas aquellas fuerzas de carácter negativo, actúan en direcciones definidas para reducir o para superar por completo estas variedades, fuerzas retardadas. Se deben emplear métodos radicalmente diferentes y uno sabe, por ejemplo, qué puede hacer un fanático y uno puede tomar medidas preventivas, puede educarlo, convencerlo y posiblemente dirigirlo, convertir su vicio en una virtud. El tercer problema de cómo aumentar la fuerza que acelera a la masa humana, el aprovechamiento de la energía del Sol. De las tres posibles soluciones al problema fundamental de aumentar la energía humana, esta es con diferencia la más importante, no solo por su relevancia intrínseca, sino también por su íntima relación con los muchos elementos y condiciones que determinan el movimiento de la humanidad. Para proceder sistemáticamente, tendríamos que ocuparse de todas las deviaciones que le guiaron desde el comienzo en los esfuerzos por llegar a la solución y que han conducido paso a paso a los resultados que ahora se va a describir. Como estudio preliminar del problema, no estaría de más una investigación analítica, como la que se ha hecho de las fuerzas primordiales, que determinan el movimiento hacia adelante, en particular para transmitir la idea de esa velocidad hipotética, que, como se explicó al principio, es una magnitud que se gustaría excediera el alcance del presente tema. Basta decir que el resultado de todas estas fuerzas está siempre en la dirección de la razón, por lo que esta última determina en cualquier movimiento la dirección del movimiento humano. Esto equivale a decir que todo esfuerzo que se aplica científicamente, ya sea racional, útil o práctico, debe estar en la dirección en la que se mueve la masa. La transmisión de energía eléctrica a cualquier distancia sin cables ahora es posible, el mejor modo de aumentar la fuerza que acelera la masa humana. La observación más valiosa que se ha hecho en el curso de esta investigación fue el comportamiento extraordinario de la atmósfera respecto al impulso eléctrico de excesiva fuerza electromotriz. Los experimentos mostraron que a la presión natural habitual el aire se volvía claramente conductor, y esto abría la posibilidad de transmitir grandes cantidades de energía para fines industriales a largas distancias sin cables, una posibilidad que en aquel momento se consideraba como solo un sueño científico. Más investigaciones revelaron el importante hecho que la conductividad impartía el aire por estos impulsos eléctricos de muchos millones de voltios aumentaba rápidamente con el grado de rarefacción, así que los estratos del aire en alturas moderadas a lo que se podía acceder fácilmente ofrecían un patrón conductor perfecto para cualquier prueba científica, mejor que el de cualquier cable de cobre para corrientes de este tipo. Así la masa que se resiste a la fuerza al principio, una vez se pone en el movimiento, aumenta la energía. El hombre de ciencia no aspira a un resultado inmediato, no espera que sus ideas estén listas para ser asumidas. Su trabajo es como el del ser sembrador para el futuro. Su deber es poner los cimientos para los que están por venir y señalar el camino. Vive y trabaja y mantiene la esperanza, con el poeta que dice: procura que el trabajo diario de mis manos, oh fortuna, yo lo completé.
No me dejes no desfallecer. No, estos no son vanos sueños. Lo que ahora son solo varas, estos árboles un día darán fruto y sombra. Gracias.